Les pido por favor que no se asusten si voy rápido en algunos temas. Esta presentación junto con todos los vínculos relacionados con el tema que vamos a conversar hoy va a estar disponible para todos ustedes a través de Marta. Vamos a hacerles llegar a las personas inscritas de quienes tenemos sus datos. Les vamos a hacer llegar no solo la presentación, sino material adicional en caso de que alguien quiera profundizar. Y si no es suficiente con ese material y todavía hay preguntas y cuestiones que queden en el aire o que sea necesario precisar, aquí estaremos disponibles tanto en la Confederación como en la Federación Antioqueña de ONG para estas conversaciones que nunca damos por acabadas. Siempre es una conversación abierta porque esta Agenda 2030 es una agenda grande. Lo que les propongo que trabajemos hoy es estos tres primeros puntos sobre la Agenda 2030 y Objetivos del Desarrollo Sostenible, priorización y logros. Yo voy a hacer una presentación que, como les decía, es lo más breve posible. Y luego, para los puntos 4, 5 y 6, vamos a trabajar en un documento en línea. Es muy importante pues que podamos consignar en ese documento lo que hemos pensado y lo que nos parece que debería ser en términos de los logros que necesitamos de aquí a 2030. Entonces, al final, Carlos hará algunas conclusiones y con ello habremos terminado nuestra jornada de trabajo en este evento. Entonces, empezar por contarles a quienes no saben, para quienes ya saben, este es un repaso, para quienes no lo saben, esta es como la información clave y a los unos y a los otros nos viene bien de todos modos ponernos al tanto, como dicen en la misma página, sobre lo que estamos pensando en relación con la Agenda 2030. Esta agenda es una agenda que los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron en el año 2015. Recordemos que el antecedente era la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue una iniciativa que se propuso como meta hasta 2015 lograr un mundo mejor para todas las personas que habitamos este planeta. No obstante, pues llegó 2015, no logramos reducir los indicadores de las cosas terribles y aumentar los de las cosas mejores. Y por lo tanto, en 2015, los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron y se comprometieron con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen a su vez 169 metas y 263 indicadores. Suena como si fuera una cosa inabarcable. Realmente los temas que trata la agenda son enormes. Pobreza, hambre, saneamiento básico, agua limpia, vida. Ya vamos a mirar cuáles son, pero digamos, es como, a pesar de lo abarcadora que es, consideramos que son los mínimos para que la vida sea digna para todas las personas de todas las edades y condiciones en cualquier punto de la geografía de este planeta. Entonces, esta agenda lo que hace es establecer un plan para alcanzar en 15 años unos mejores indicadores de calidad de vida, mucho más bienestar. Esos 15 años se cumplen en 2030. Además de ser todo eso, la Agenda 2030 es un llamamiento a la acción. Más que nada se trata de eso, es decir, la Organización de Naciones Unidas les avisa a todos los países miembros que necesitamos movernos rápidamente para acabar con la pobreza, para proteger el planeta y para mejorar vidas y perspectivas de las personas en todo el mundo. El lema de esa Agenda 2030 y de los objetivos en general es no dejar a nadie atrás, es decir, acabar con esa injusticia de que haya unas personas viviendo en condiciones excepcionalmente buenas, muy pocas, y la mayoría de las personas viviendo en condiciones realmente difíciles en pleno siglo XXI.
Estos son los 17 objetivos. Como les decía, es una agenda muy abarcadora que tiene que ver con casi todo lo que nos hace falta en muchos contextos, especialmente en el sur global. El primero, por ejemplo, es el fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero salud y bienestar, el cuarto educación de calidad, el quinto igualdad de género, el sexto agua limpia y saneamiento, el séptimo es energía asequible y no contaminante. El 8 es trabajo decente y crecimiento económico. El 9 tiene que ver con industria, innovación e infraestructura. El 10 con la reducción de las desigualdades. El 11 con ciudades y comunidades sostenibles. El 12 con producción y consumo responsables. El 13 acción por el clima. El 14 vida submarina. El 15 vida de ecosistemas terrestres. El 16 paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17 las alianzas que necesitamos para lograr que todos esos objetivos se cumplan. Entonces, muchas de las organizaciones de la sociedad civil, si no la mayoría, hacemos esfuerzos constantes y permanentes para lograr esos objetivos y estamos muchas involucradas con indicadores específicos y con metas específicas que tienen que ver con el logro de estos objetivos. ¿Qué nos pasó? Que en 2019 se declaró la década de 2020 a 2030 como la década de la aceleración. Es decir, las Naciones Unidas dijeron, en estos 10 años necesitamos hacer mucho más, un esfuerzo mucho más grande para lograr que los objetivos se logren en 2030. Pero esto fue en 2019 y en 2020 pues llegó la pandemia por enfermedad de COVID y 19. Y de acuerdo con la CEPAL, para nuestra región, América Latina y el Caribe, hay un retroceso de entre 8 y 10 años en los logros que teníamos en la agenda. Esto es, todo lo conseguido entre 2010 y 2020 con la llegada de la pandemia nos puso como si estuviéramos viviendo otra vez en 2010 en términos del logro de objetivos. Y esto obligó a que los países y la organización misma de las Naciones Unidas tuviera que hacer una priorización. Esa palabra la conocemos, la hemos oído muchas veces, a veces es odiosa porque pues uno siente que con priorizar se pierden de vista otras cosas, pero esta es la situación en la que estamos. Nos tocó. En el primer semestre de 2022, Colombia priorizó 64 indicadores del marco global de ODS para poder acelerar las acciones dentro de los planes de trabajo que permitieran avanzar en el proceso de producción de estos indicadores específicos. Entonces pasamos de tener un compromiso de 270 y algo indicadores a 64 que son clave, que son puntuales, que son ahora sí el mínimo del mínimo del mínimo, o sea, sin ellos nada. Y pues en eso estamos. ¿Cómo funciona esa dinámica? Voy a ilustrarlo con solo una línea para que podamos ver un poquito cómo funciona ese proceso. Si centráramos la atención en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que es fin de la pobreza, lo que sucede con él es que ese objetivo tiene 6 metas. Y cada una de esas metas, a su vez, tiene indicadores. Por ejemplo, una de ellas, la meta 1.5, que es de aquí a 2030 fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales, tiene 4 indicadores. Es decir, cumplir esa meta está muy relacionado con cumplir todos estos indicadores que están aquí. ¿Qué hizo Colombia? Nuestro país lo que resolvió fue decir, nosotros podemos comprometernos como país a cumplir de esa meta 1.5 el indicador 1.5.1, el primero. Es decir, el número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes. A eso nos podemos comprometer. En el marco de la ola invernal en la que estamos justo en este momento, estamos muy atentos a ver cómo nuestro sistema de riesgos es capaz de proteger la vida de las personas afectadas por desastres, en este caso naturales. Claro, desastres es una categoría muy grande. Se puede ser víctima de un desastre económico, se puede ser víctima de un desastre relacionado con el conflicto armado, se puede ser víctima de un desastre relacionado con cosas naturales que no podemos detener aun cuando la mano de hombres y mujeres esté de por medio. Entonces,
En el caso específico de esta meta, Colombia se compromete a que disminuye ese número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada día. Entonces, esto para mostrarles cómo funciona más o menos esto de la priorización. Yo estoy pasando muy rápido, pero no se preocupen, todos los materiales estarán disponibles para revisar con lupa quienes así lo quieran hacer, aquello que les parezca sobre lo cual tal vez hay que detenerse y tal vez tenga que ver con la oferta de valor de su organización. Entonces, tenemos los objetivos, las metas, por cada meta indicadores y por cada uno de ellos algunos indicadores priorizados. Esto quiere decir que los esfuerzos de nuestro gobierno y el llamado que nos hacen como organizaciones de la sociedad civil es a prestar atención a esos 64 indicadores. ¿Qué dice la Organización de Naciones Unidas sobre cómo vamos con estos logros? Porque 2030 está a la vuelta de la esquina, casi a 8 años estamos, o un poquito menos de 8 años. Entonces, ¿cómo vamos? Para muchos de los países en desarrollo, que es el caso nuestro, hay grandes dificultades hoy en día para recuperarnos económicamente mientras enfrentamos el récord de inflación en el que estamos, que es grandísimo, el aumento de las tasas de interés, el aumento de la carga de la deuda, las prioridades contrapuestas, es decir, a veces decimos, necesitamos para el desarrollo que haya, por ejemplo, trabajo y recursos disponibles, fuente de empleo y todo lo demás, recursos disponibles, por ejemplo, de la minería. Pero resulta que al mismo tiempo, si le hacemos mucha fuerza y mucha presión a este asunto de la minería, puede ser que haya más desastres y que haya más víctimas, y entonces hay como unas prioridades que se contraponen las unas con las otras, y es como difícil a veces entender esta visión del desarrollo en la que caben tantas cosas que a veces son contradictorias. Adicionalmente, hay un espacio fiscal limitado y según Naciones Unidas en su oficina de estadísticas, también hay bajas tasas de vacunación de COVID-19 y sigue habiendo en el mundo personas que enferman, es decir, que contraen el virus y que a veces son víctimas letales del mismo. Para el caso específico de COVID-19. Eso no significa que las causas de mortalidad, las que existían antes de la COVID-19, no se sigan presentando en números también alarmantes. Es decir, que no solo son las bajas tasas de vacunación para COVID-19, sino que también es una cuestión relacionada con la salud global y con cuántas vidas perdemos por enfermedades prevenibles. Entonces, Naciones Unidas hace año a año estos informes en los que cuenta por cada uno de los objetivos cómo vamos. Por ejemplo, en el objetivo 1, que nos invita a poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todas sus partes, lo que la ONU dice es que hemos perdido 4 años de pobreza como consecuencia de la COVID-19. Hay una tasa de pobreza laboral que está creciendo y que está siendo difícil de controlar. Después de la emergencia por COVID-19, 8 millones de trabajadores pasaron de ser trabajadores a ser ahora personas en situación de pobreza. Ha habido un aumento de la inflación y la guerra en Ucrania ha hecho que el proceso se haga un poco más lento y que por lo tanto haya más personas pobres en el mundo. Y hay, digamos, cifras que no son tan favorables y que nos muestran un panorama que definitivamente requiere muchos más esfuerzos de todos los sectores para que podamos lograr los avances que nos hemos propuesto. Yo no me voy a detener en estas, pero para cada objetivo de desarrollo, cada año la Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas hace informes en los cuales muestra cuál es la situación en relación con cada uno de los objetivos a nivel global, es decir, lo que el mundo logra, lo que el mundo todavía no logra y hacia lo que nos llama, digamos, como a prestar más atención y a tener, digamos, como las alertas puestas mucho más en relación con qué es lo que nos hace falta objetivo por objetivo. Entonces,
tenemos una situación así súper específica en este contexto grande, y es que hemos aprendido que la información es la clave. Es decir, lo que sabemos sobre nuestro sector, sobre lo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, tiene algunas brechas. Esas brechas de información no solo nos pasan a nosotras, al sector de las organizaciones de la sociedad civil, también suceden en el gobierno. Si hace uno el ejercicio, por ejemplo, de entrar a la página web que se llama ods.gov, creo que se llama odscolombia.gov.co, que es digamos, como la página que acopia la información del país sobre los avances en la agenda, va a encontrar que hay una cantidad de brechas en la información. Hay unos indicadores que tienen datos de 2018, hay otros, y luego ya no los volvemos a rastrear, y luego aparece una información nueva de 2021 y así sucesivamente. Hay muchas brechas en la información gubernamental, también las hay en la información de las empresas privadas, y también las tenemos nosotras, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la pregunta clave es saber cómo sabemos cómo vamos. ¿Cómo podemos las organizaciones de la sociedad civil reportar mejor, más a tiempo, hacer conocimiento sobre cómo nosotras contribuimos a que esta Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad, etcétera? En estas fuentes gubernamentales, digamos, hay unos informes, aun cuando la obligación es compartida por varias agencias gubernamentales, quienes mejor presentan estos avances son pues, el equipo de trabajo de ODS que tiene el DANE, nuestra agencia gubernamental de estadística, de información estadística. El DANE hace unos reportes anuales en los cuales va comentando indicador por indicador de los priorizados, recordemos, indicador por indicador, cuál es el principal logro y cuáles son los retos que todavía faltan. El informe luce más o menos así como ustedes lo están viendo allí, y aparecen los indicadores priorizados y cómo vamos en términos de lo que se requiere para alcanzar un nivel superior y lo que todavía, y lo que ya hemos avanzado en caso de que haya avances en los indicadores. Entonces, esta información es libre, es de las pocas que son fácilmente legibles, porque a veces hay información que circula y que es libre, pero que es muy difícil de entender o de manipular. Por ejemplo, cuando uno descarga una hoja de cálculo de Excel de las bases de datos del DANE, es como un poquito atormentador, porque luego uno ya no sabe qué hacer con tanta información y cómo analizarla. Estos reportes del DANE vienen ya bastante más pulidos, son relativamente fáciles de leer. Si uno lee con atención, encuentra lo que necesita sobre cada indicador y es una muy buena herramienta. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, la Confederación de ONG, con el apoyo de la Federación Antioqueña de ONG y otras federaciones, nodos y plataformas regionales, le hemos estado trabajando duro a las 6 recomendaciones de la ciudadanía que hicimos en 2015 cuando se lanzó la agenda. Estas recomendaciones básicamente lo que expresan es el hecho de que la Agenda 2030 solo se logra si los ODS se hacen efectivos en los territorios, es decir, en municipios, distritos y departamentos, si los ODS se hacen efectivos con las comunidades y sus organizaciones, si se implementan a partir de la participación y el diálogo político, si hay fortalecimiento de la capacidad institucional gubernamental para cumplir con las políticas públicas, porque pues política pública de ODS tenemos, pero si no hay capacidad, pues no la podemos lograr. Además, exigen la lucha contra la corrupción, eso es súper clave. Si hay corrupción, pues no vamos a lograr la agenda, al menos no en el tiempo esperado, y bajo ninguna circunstancia la corrupción es un buen entorno para desarrollar casi nada. Y la recomendación última es que los ODS deben ser los indicadores para la rendición pública de cuentas. Este es un esfuerzo grande. Le estamos haciendo estas recomendaciones al gobierno nacional y al mismo tiempo somos corresponsables de asumir estas prácticas como organizaciones de la sociedad civil en nuestro trabajo cotidiano. La Confederación Colombiana de ONG presenta año a año
un monitoreo de estas recomendaciones y ofrece los indicadores en el nivel nacional y en el nivel regional sobre cómo vamos con cada una de ellas. Yo voy a pasar rápidamente por aquí. Como ustedes pueden darse cuenta, en el primer indicador dice: el Plan Nacional de Desarrollo está formulado y aprobado con base en los ODS, y en ese indicador, si ustedes observan la primera fila, año a año, pues se mantiene igual. Esto lo que quiere decir es que, en efecto, el gobierno expresa en el plan de desarrollo su compromiso con el cumplimiento de los ODS. No obstante, como ustedes van a ver a medida que yo vaya pasando las diapositivas, el panorama se va haciendo un poquito menos favorable a medida que vamos avanzando en las recomendaciones. No estamos muy claros en que se estén haciendo efectivos con las comunidades, no estamos muy claros en que se implementen a partir de la participación y el diálogo político. Más o menos hay capacidad institucional, pero es muy regular para cumplir con las políticas públicas. En la lucha contra la corrupción estamos muy regular, y pues son indicadores para la rendición pública de cuentas, claro, porque así se formulan los planes de desarrollo, pero eso no necesariamente es una medida de avance. Necesitamos incidir más en la política pública de ODS. Y esa es la razón por la cual les queremos proponer el formulario que voy a compartir a continuación en el chat de esta llamada, que es un formulario en el cual están expresadas unas preguntas que quisiéramos, pues sobre las cuales quisiéramos tener las consideraciones que ustedes han hecho en sus organizaciones, en su trabajo cotidiano, es decir, en el día a día. Las organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando 24/7 y estamos haciendo unos esfuerzos enormes a lo largo del tiempo. Es decir, como sabemos, la nuestra no es una actividad que se acabe como los gobiernos cada 4 años, sino que al contrario, estamos las personas todas que trabajamos en las organizaciones de la sociedad civil, estamos vinculadas con acciones que superan esa barrera de los 4 años, o sea, los cuatrenios que usan los gobiernos como medida de tiempo para alcanzar resultados. Para nosotras no, son, digamos, como tiempos mucho más ampliados, en el sentido de que estamos en el territorio, estamos recogiendo información, estamos haciendo mucho para mejorar los indicadores de calidad de vida. Entonces, la nuestra es probablemente una de esas acciones que valga la pena registrar y que valga la pena tener más en cuenta. Yo acabo de poner en el chat de esta llamada un documento que está hecho en línea, y es un documento en el cual todas las personas aquí presentes en esta conversación pueden entrar y pueden hacer aportes. La idea es que los aportes queden todos puestos allí, o sea, no se vale editar la entrada que haga alguien, sino que cada quien hace la suya propia y también tiene la certeza de que nadie se la va a editar. Entonces, les propongo que recorramos ese formulario un poquito entre todas. Ya veo que hay unas 9 o 10 personas viendo el formulario, entonces voy a avanzar un poquito sobre él. En la primera parte quisiéramos explorar cómo vamos en relación con esas brechas de información, es decir, de dónde recibimos información sobre ODS y temas relacionados, quienes estamos aquí en esta conversación. En segundo lugar, sobre esas brechas, nos gustaría saber cuál sería la mejor manera de recibir información sobre estos asuntos. Entonces, habrá quien diga, pues a mí, si me ponen en un grupo de WhatsApp y me cuentan, me es suficiente, y habrá quienes digan, no, yo necesito un reporte sistemático, preciso, con indicadores, con porcentajes, con números, eso es lo mío. O habrá quien diga, no, yo realmente creo que estoy sobrepasado por la cantidad de información, aquí hay demasiada información, todo el tiempo está produciéndose y yo realmente ya quisiera es como una síntesis y nada más, o bueno, en fin. En la segunda parte de este formulario, me refiero a la página 2, lo que vamos a verificar es un poquito la incidencia que tenemos en política pública de ODS. Es decir, identifiquémonos un poquito en este
equipo de trabajo de hoy hay personas que estamos en organizaciones de la sociedad civil, en entidades gubernamentales, en entidades de control. Hay alguien que esté en el poder legislativo, por ejemplo, alguien de una UTL, un congresista, o hay alguien del poder judicial, de medios de comunicación, en fin. Del lugar del que venimos es interesante saber un poquito, situarnos en dónde estamos. Y a partir de eso, saber qué tanto incidimos en la política pública de ODS en nuestra labor cotidiana. Muchas organizaciones dicen, pero es que yo no tengo esa línea de incidencia, o sea, eso no está en mis tareas, lo mío son otras cosas. De acuerdo, eso puede ser. Por favor, consígnelo ahí si es su caso, pero si no lo es decir, si su caso es que usted sí entra y se mete y dice y hace y va y cabildea o produce información que ayuda a quienes toman decisiones de política en Antioquia o en su municipio o en la región en la que usted está, pues hay que registrarlo en este formato. También queremos saber cómo podríamos incidir mejor. O sea, si la persona que antes contestó yo no hago incidencia, luego en la siguiente pregunta le estamos diciendo ¿y qué necesita para hacerla? O sea, ¿cuál sería como cuál sería la condición ideal que le permitiría a usted y a su organización hacer incidencia en política pública? O sea, como cuáles serían las cosas que le facilitarían esa tarea. Todo esto que estamos preguntando nos ayuda a la Federación Antioqueña de ONG y a la Confederación Colombiana de ONG también a refinar nuestro acompañamiento y a saber un poquito más cómo les podemos apoyar en estas tareas. La tercera parte de este formulario es sobre con quiénes trabajamos, cuáles son las organizaciones e instituciones aliadas, porque ya sabemos que solas no hacemos nada, las organizaciones cuando nos juntamos somos súper poderosas. Entonces sabemos que hay unas redes de trabajo y sabemos que esas redes de trabajo a su vez hacen que alcancemos más indicadores, más metas y más objetivos de desarrollo sostenible, entre otras cosas que hacemos en las organizaciones. Entonces, listemos con quiénes ya trabajamos, o sea, cuáles son las organizaciones e instituciones que consideramos aliadas y también con quiénes nos gustaría trabajar en adelante. O sea, si tuviéramos la oportunidad, a veces en el mapeo que hacemos las organizaciones, decimos en mi territorio está esta organización específica que yo sé que hace estas cosas, no tenemos diálogo, no tenemos un vínculo, pero a mí en el futuro me gustaría juntarme con ellos para que hagamos esto en lo que nos parecemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ayer surgió un ejemplo sobre cómo funcionaba eso. Una persona en un espacio como este dijo, mi organización se dedica a hacer prevención de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en una zona de la ciudad que es muy complicada. Ok. En nuestro territorio existe hay un comando de policía o una estación de policía. Nuestra relación con la policía es muy tensa, decía esta persona. Es demasiado tensa, hemos tenido dificultades en el diálogo, en el relacionamiento. Pero sucede que esa misma estación de policía tiene un grupo de profesionales, trabajadores sociales, que hacen prevención en consumo de sustancias psicoactivas. Un día, en el futuro, lo mejor es que trabajáramos con algún cierto tipo de cercanía con ese programa, o sea, nuestro programa en diálogo con ese programa. Y esa misma persona decía, todavía no es el momento. Es decir, la relación es muy tensa y no tenemos un canal de comunicación directo que favorezca el relacionamiento. Pero en el futuro deberíamos trabajar juntas porque igual lo que hacemos, lo hacemos por las personas jóvenes de nuestro territorio. Entonces, es bueno también mapear con quiénes nos gustaría trabajar, aunque este no sea el momento, en algún punto podría serlo. Y finalmente nos gustaría que consignaran en este formulario 3 recomendaciones puntuales que en caso de que tuviéramos la oportunidad, pongámonos un poquito en ese escenario, si yo pudiera hacer recomendaciones para no dejar a nadie atrás, es decir, para cumplir la Agenda 2030, ¿qué recomendaría yo?
a propósito de que estamos metiendo el acelerador para ver si logramos que de aquí a 2030 la vida sea mucho mejor para muchas personas que hoy lo están pasando muy mal. Lo sabemos bien, en nuestros territorios pasa y también pasa en otros territorios. Entonces, en este cuadrito que van a encontrar allí en el punto D, dice a quién está dirigida la recomendación, o sea, uno dice como, señor gobierno nacional, lo que usted tiene que hacer es esto, esa es la recomendación, con qué acciones participaría usted en caso de que pueda, porque por ejemplo uno dice, el gobierno debería destinar más recursos para, esa es la recomendación, está dirigida al gobierno nacional, y yo cómo participo, no, pues yo de mi bolsillo no tengo mucho, pero puedo ser veedor como organización de la sociedad civil de que esos recursos sí lleguen a donde tienen que llegar. Y finalmente, la pregunta, ¿cómo podríamos evaluar esto en caso de que tenga usted alguna idea sobre cómo se evaluaría la recomendación que está haciendo? Es un poquito para ponerle piso a esas conversaciones que hemos tenido a veces tomándonos un tinto cuando decimos todo está terrible, todo está muy mal, el gobierno debería hacer esto, o los congresistas deberían hacer esto, o las organizaciones de la sociedad civil deberíamos estar haciendo esto, pero no dejarlo como en la nube de las opiniones, sino ponerlo en términos un poquito más concretos. Y finalmente, ya en lo último del formulario, les pedimos por favor que consignen una pequeña evaluación de esta sesión de trabajo, que yo sé que es muy intensa y pido excusas por ir hablando así como tan rápido. Y en esa evaluación les pedimos que nos cuenten qué fue lo más importante que usted aprendió en la sesión de trabajo, qué le pareció novedoso y qué necesita para replicar esta información con sus pares, equipos de trabajo, otras personas u organizaciones, porque aquí estamos poquitas, pero conocemos mucha más gente que no se pudo conectar hoy por la razón que sea y a quien le vendría bien conocer sobre estos temas. Entonces, es un formulario que es relativamente simple de completar. La regla de oro es que por favor no editemos lo que otra persona escribió. Con eso tenemos también la certeza de que nadie va a editar lo que nosotros estemos escribiendo. Y pongámonos en el ejercicio de consignar allí todo cuanto consideremos que es súper clave. La virtualidad nos obliga a veces a acomodarnos a unas formas de diálogo que son en apariencia muy raras. Esta es una de ellas. La forma dialogante aquí es este formulario en el que por escrito vamos consignando y también vamos leyendo lo que otras personas están consignando y eso nos da un panorama global sobre, claro, no podemos hacer la generalización todas las organizaciones de la sociedad civil en Antioquia, pero sí algunas que conocemos, seguramente aquí hay organizaciones que ya han trabajado juntas y se conocen, y también debe haber otras que no teníamos ni idea de que estaban allí y estaban pensando en esta Agenda 2030 de este modo. Entonces, vamos a dialogar hoy a través de un formulario. No sabemos cuántas otras maravillas nos tiene destinada la tecnología, pero esta es una de ellas. Igual al final, en el momento en el que Carlos así lo considere, podemos abrir los micrófonos un ratito para contar algunas impresiones sobre cómo vemos ese panorama, que en las cifras globales se ve realmente aterrador y por la realidad que vivimos en las organizaciones sabemos también que la situación no está siendo fácil, que estamos sufriéndola un poquito, pero que necesitamos sacar adelante cuanto más podamos para que, de nuevo, como el lema de la agenda, no se quede nadie atrás. Si hay alguna pregunta, este es muy buen momento para hacerla sobre el formulario o sobre alguna cosa adicional antes de empezar a completar el formulario. No sé si alguien quiera preguntar algo o comentar algo antes de que Hola. vayamos a... Lina, entonces, pues sí, en este momento quedan abiertos los micrófonos para que hagamos comentarios o si también tenemos dudas de la presentación que hizo Lina. No sé, Lina, si de una vez nos podrías compartir por acá, por el chat, el link
para tener la presentación. Igual nosotros pues la enviamos, pero si de una vez la podemos compartir sería muy bueno. María Cristina, adelante. Sí, bueno, muy buenos días nuevamente. Muchas gracias a Lina Paola y como siempre pues a la Federación por esta invitación. Lo consideramos pues súper importante, más como bien lo ha mencionado Lina, en este contexto, no solamente de país, sino en el contexto mundial, ante esta crisis en la que nos vemos enfrentando. Pues hace ya muchísimos años habíamos, digamos, incorporado algunos objetivos, metas que aportaban directamente pues, como a nuestra labor de estos 45 años de existencia, que luego fuimos afinando porque en ese momento, cuando los incorporamos, no habían muchas herramientas y elementos en el país, ¿cierto? Nos tocó hacer pues por allá un cursito con el Banco Interamericano de Desarrollo y ya luego pues obviamente más reciente ya fueron incorporados de mejor manera por muchas federaciones, confederaciones, incluyendo pues la Confederación Nacional, obviamente la FAON, y los hemos ido, digamos, depurando y afinando cada vez más. Esto sí nos pone obviamente un reto. Nosotros, pues como organización, como fundación, pero especialmente como Centro de Investigación y Desarrollo, que ha sido reconocido como actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, identificado o aportamos alrededor de 9 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Entonces será de mucha ayuda poder mirar el tema de la priorización. Sabemos que hay una urgencia en términos de retroceso en los avances que habíamos tenido a nivel país, a nivel departamental, pero también en otros contextos internacionales en los que actuamos. Entonces haríamos los ajustes requeridos para el país, pero también a nivel, como les decía, de otros países donde interactuamos, seguiremos presentándonos. Creo que en el informe que habíamos presentado de rendición de cuentas hace poco, habíamos explicado cuáles eran en los que estamos. Entonces, eh, valoro profundamente como este escenario. Estoy plenamente dispuesta como a aportar y especialmente a seguir aprendiendo. Eh, Como les decía, es muy pertinente poder enfocar las acciones en esta priorización que consideramos urgente para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. En efecto, todos los comentarios que acabas de hacer son un poquito el recorrido que hemos hecho varias de las organizaciones de la sociedad civil en relación con esta agenda. Nuestro trabajo, a veces dicen las personas, pero no tiene que venir la ONU a decirme que hay pobreza si yo lo estoy viendo en el día a día del trabajo de mi organización. Claro, pero sí tiene que haber algún instrumento que nos comprometa a todos los sectores, a los gobiernos, a la sociedad civil, a la empresa privada, a prestar atención y sobre todo a la acción sobre las cosas que tenemos que enfrentar en muchas comunidades. Entonces, muchísimas gracias por tu comentario. Jonathan acaba de poner otra vez el vínculo al documento y en un momentito les vamos a compartir la presentación que yo acabé de hacer en PowerPoint para que sea también material de trabajo y en ella hay algunos enlaces a páginas web y cosas de esas y podemos seguir compartiendo también más material. Señor. Sí, me refería no al documento en el que estamos trabajando, sino a la presentación. Que si es posible compartirnos, tener de pronto un link de una vez para compartirlo acá o enviársela a Jonathan o a mí y la ponemos de una vez acá en Sí. línea. Gracias. Se la mandé a Marta porque yo no sé hacerlo bien. Perdón. Bueno, también decir recordar que en la Asamblea General Ordinaria,
A ver, a principios del año, finalizando febrero, la Gobernación de Antioquia presentó un informe de la implementación de 5 años de los ODS en el departamento. Y esa información luego fue compartida en la Asamblea General Ordinaria de la Federación y luego enviada pues a los federados y a otras redes de aliados. En el documento está el link para acceder a esa información. Yo creo que también lo puedo poner aquí. Entonces, digamos que Antioquia, o por lo menos la gobernación, tiene esta información. Yo creo que es muy importante que no solamente la gobernación haga el esfuerzo, sino que sume otros sectores, o a los sectores, porque sabemos que las universidades hacen sus propios informes, el sector productivo, también obviamente las organizaciones sociales y nosotros desde la rendición social pública de cuentas hacemos nuestro informe y nuestro análisis de la implementación de los ODS para Antioquia. Entonces, una cosa muy importante pues debería ser que esta misma gobernación pues nos convocara a los diferentes sectores para sumar información y también visibilizar el aporte que en el caso de las organizaciones sociales hacemos, porque también es importante reconocer que hacemos un aporte directo a los ODS con la acción, ¿cierto? Lo otro es que creo que internamente cada organización debe no solamente identificar el ODS con el que tiene relación, sino pulir la medición, ¿cierto? ¿Cómo aportamos a la medición? O sea, ¿cómo medimos los avances desde lo que hace cada organización? Bueno, Carlos Viviesca está levantando la mano. Adelante, Carlos. Carlos y sí, Carlos Viviesca, adelante. Carlos, tenés el micrófono apagado. Ya. Muy buenos días, un gusto haberlos estado escuchando. Venía escuchándolos en el carro, ya estoy aquí en la oficina. ¿Cómo se llama la persona que nos estuvo compartiendo la información, por favor? Lina. Lina. De la Confederación Colombiana de ONG. Perfecto, muy buena presentación, muy didáctica, pues muy pedagógica. También pues llega al alma el saber estas situaciones que efectivamente parecieran no solamente que estamos dejando atrás a mucha gente, sino que estamos dejando más de los que antes habían. O sea que la tarea es bastante exigente. Yo tengo en lo personal y en lo institucional especial afecto por los objetivos de desarrollo del milenio en primera instancia y luego por la agenda ODS 2030. La reconozco plenamente como el instrumento y la guía más importante para la humanidad en medio de este caos. Tenía una primera pregunta, era si el documento que estábamos trabajando se puede seguir trabajando después de terminar esta reunión, porque yo pues no pude escribir nada al respecto. Eso es posible. Pues es una primera pregunta. Lina. Se desconectó. No, Carlos. Yo no escucho. Sí, Lina nos informó al principio de la charla que debía salir al aeropuerto. Entonces, en relación con tu comentario, sí, o sea, el link queda disponible pues para que ustedes sigan haciendo ahí sus aportes. Pero además, pues, Carlos, yo creo que en relación pues con Prosur, yo creo que, por ejemplo, la presentación, la conversación sobre los ODS y cómo el sector productivo, en este caso en el sur, aporta al alcance de los ODS con sus acciones y qué retos tenemos entre los diferentes sectores, me parece que es una reunión,
una revisión muy pertinente que podemos hacer conjuntamente, ¿cierto? Sí, Y creo que es muy valiosa tu presencia acá porque digamos, podemos ver desde los diferentes sectores. O sea, una cosa es los retos, digamos, que nos está arrojando la medición de la implementación de los ODS y otra cosa, la acción, o sea, que contrasta con la acción cotidiana que realizan las organizaciones sociales, las empresas, las universidades. Y yo creo que en eso podemos juntar mucha información y mejorar la capacidad de análisis que tenemos en el territorio pues para poder efectivamente decir en qué estamos avanzando y también qué retos tenemos. sí, digamos en el sector empresarial, yo sé que hay algunos gremios que reportan, pero falta articulación para poder decir que generamos una información agregada. No pasa lo que pasa, por ejemplo, en la federación, que a partir de reportes individuales se agregan documentos. Eso no se da en el sector gremial o en las corporaciones, aunque algunas sí tienen cada una pues un nivel de referenciación. Hay mucha referenciación, es una cosa que valdría la pena en algún momento también estudiarla para saber cómo trascender la referenciación para pasar a la acción. ¿A qué me refiero con referenciación? Que normalmente tenemos como punto de mira el ODS, pero no pasamos de ahí. En algunos casos no hay una acción específica, aunque ese es el ODS sobre el cual nos estamos referenciando. Yo para terminar diría que habría como dos cosas, una las voy a poner ahí en el documento, pero quisiera compartir aquí dos cosas en particular. Una es que Antioquia, ProAntioquia está activando, promoviendo Antioquia Cómo Vamos. A partir de la experiencia del Cómo Vamos, y ellos plantean que van a mantener ahí una estrategia muy buena que había en Antioquia. Yo creo que era lo mejor que había en Antioquia, que se llama Antioquia Sostenible. Valdría la pena arrimarse a ProAntioquia y ver si Antioquia Cómo Vamos efectivamente logrará articular la agenda ODS, porque en el momento en el que nos presentaron esa propuesta, yo fui crítico en el sentido de que eran como dos dimensiones distintas de trabajo. Antioquia Cómo Vamos, nosotros en el Aburrasur tuvimos un programa Aburrasur Cómo Vamos y conocemos muy bien la metodología, pero también conocíamos muy bien porque hicimos parte de la creación de Antioquia Sostenible y la propuesta de fusionarlos, pues a nosotros no nos pareció lo más emocionante. Sin embargo, había que darle un compás de espera a Antioquia Cómo Vamos para ver si podemos ahí encontrar las referencias concretas. Y en relación con el tema de cómo incidir más o cómo trabajar más, yo creo que también eso se suma al programa de suma social. Una de las cosas de las que adolece, por ejemplo, Prosur es de la capacidad para la gestión de información. O sea, nosotros hacemos cosas, yo hago cosas todos los días y la gente de este equipo de trabajo hace cosas todos los días. Pero si ustedes me dicen, reporta un dato de lo que has hecho, no tengo tiempo, no soy capaz. Escribe la reflexión sobre los resultados que has obtenido, no puedo, porque tengo que facturar, ir a por el proyecto, comprar los refrigerios, hacer las reuniones, hacer las tareas. Entonces, sentarme a pensar a veces es complejo en estas dinámicas. Entonces, por ejemplo, una cosa que sería fundamental sería personal, gente especializada en el tema de gestión de información, que acompañara, si fuera por la vía de outsourcing o por la vía de un tiempo dedicado por organización. Entonces a Prosur le vamos a dar 2 días al mes y en esos 2 días esa persona viene y recoge la información que Prosur tiene, le pregunta a Carlos qué ha hecho, le pregunta a Laura qué ha hecho, recoge ese dato y lo articula en una red humana de gestión de información. Sería para nosotros un regalo y un apoyo y un fortalecimiento enorme. Gracias. Carlos, de acuerdo, muchas gracias por tu intervención y tus aportes. ¿Alguien tiene otro comentario, observación, sugerencia?
dudas también sobre la presentación. Bueno, yo creo que pues con esta conversación esperamos también pues que así pues con lo que dice Carlos ustedes puedan terminar de diligenciar el documento, hacer las recomendaciones pertinentes. Por favor, copiemos del chat. En el chat está el link, entonces copiemos lo del chat a nuestra página web o a otro documento para que lo puedan seguir utilizando. También les compartimos la presentación, el documento que elaboró la Gobernación de Antioquia sobre la implementación de los ODS en el departamento. Y el registro de asistencia, pues les pedimos el favor de que todas las personas asistentes nos diligencien aquí el formulario de asistencia. Finalmente... Podrían volver a colocar el formulario, porque como yo entré tarde ya no lo encuentro. Listo, ya te lo comparto. Carlos, gracias. Qué pena. Y yo te pediría, por favor, el informe desde la Gobernación de Antioquia, que tampoco lo encuentro. Listo, acabé de compartir el formulario y voy a compartir nuevamente el link del documento de la Gobernación de Antioquia. Una invitación muy importante es que cómo trabajamos nosotros en la federación a través de la rendición de cuentas. Nosotros utilizamos la información que ustedes diligencian en la rendición de cuentas, pues que a cada institución le genera una certificación que pueden compartir con sus aliados, con sus grupos de interés, con sus juntas. Y ya con eso la federación suma la información de cada organización, entonces por eso nosotros insistimos en que ustedes elaboren la rendición social pública de cuentas porque no solamente es un aporte para su organización, sino también para el sector, ¿cierto? Y obviamente pues nos comprometemos a presentar esta información a la gobernación y bueno, buscar esa alianza para que el sector también se visibilice en el reporte que está haciendo la Gobernación de Antioquia. Que si no, nos pregunta María Camila que si nos la envían al correo junto con estos links, sí, también les podemos enviar los links a los correos y junto con la presentación, claro que sí. Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario, observación, sugerencia? Bueno, yo creo que sería muy importante, Jonathan, que les enviemos la grabación. Me parece pues que también ustedes podrían acceder y compartir esta grabación con sus equipos de trabajo, difundir esta información. Un poco, creo que digamos, el alcance de los ODS, hay un mensaje que tiene la ONU en el que nosotros insistimos mucho y es que el alcance de los ODS no es primero solo responsabilidad de los gobiernos. Hay un enfoque muy importante en que el alcance de los ODS pues, nos pertenece, digamos, a todos los sectores y también a cada uno de los ciudadanos. Entonces, es importante que ustedes compartan esta información, que generen esa reflexión en los diferentes comités o grupos estratégicos que desarrollen en la institución y a cada uno de sus colaboradores, pues digamos, generar esa conciencia. Nosotros en la federación los podemos apoyar también con esta difusión de los ODS. De hecho, a todas las organizaciones o a la mayoría de las organizaciones nuevas les ofrecemos unos talleres. Dentro de esos está el tema de los ODS y generalmente es el taller que las organizaciones eligen. Entonces, pues desde parte de la federación, pues no solo a las nuevas, sino a todas las organizaciones que estén interesadas, les estaremos, pues que nos levanten la mano y nos digan, venga, queremos desarrollar un taller sobre los ODS en nuestra entidad, pues les compartiremos el taller y nos acercaremos a ustedes para poderlo hacer con sus equipos de trabajo. Club de Leones, adelante. Ya levanté la mano para ese taller. Listo, Carlos, lo agendamos. Hola,
Carlos Hola. Monsalve, muy buenos días. Me uno al aporte de Carlos que hizo hace un momento y, Súper. y bueno, también le va el ofrecimiento y al mismo tiempo compartirles un sueño a todos los asistentes. Me encanta pues que la gobernación está aquí, ya tiene conocimiento de este gran sueño. En el 2020, antes de pandemia, yo convoqué con otras organizaciones una cumbre de voluntariado internacional y corporativo, pero genial que podamos nosotros cristalizar una segunda cumbre para abril. Estoy planeando eso y qué rico que pudiéramos ir abonando, ir trabajando en el asunto y que todos ustedes fueran partícipes de esa segunda cumbre, que me encantaría hacerla de la mano de ustedes. Entonces, también pues solicito, no sé, una entrevista ya más personal para ver cómo proyectamos ese gran sueño. 28 de abril es fecha tentativa y que hagamos esa gran cumbre y que Antioquia siga siendo líder en todos estos procesos en la región. Claro que sí, y también pues desde en el marco pues de esta conversación es conectar, por ejemplo, el ejercicio del voluntariado al alcance de los ODS, cómo, digamos, promover un Precisamente ese fue el voluntariado. tema de la primera cumbre, Carlos. Y Exacto. perdona que te interrumpa, precisamente ese fue el tema de la primera cumbre y poderlo como ya ir especificando. Mira lo interesante que tú decías, hasta dónde las organizaciones nosotros realmente estamos midiendo lo que estamos haciendo en materia de ODS. De seguro que son muy pocas las que lo están realizando y ya vamos entonces en esa segunda cumbre como a perfeccionar todo ese asunto. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte, por la federación que siempre ha sido tan líder en todo este tema y por invitarnos. Claro que sí, con mucho gusto. Y estamos conversando entonces para que miremos cómo nos unimos en el evento de abril. Muy bien, ¿alguna otra intervención, comentario, sugerencia? Bueno, entonces les agradecemos a todos, a todas y esperamos pues que podamos seguir trabajando en el marco de los ODS y estamos atentos a todas sus sugerencias y comentarios para poderlo hacer mejor. Un abrazo, feliz día. Gracias, chao. Chao. Hasta luego, que estén bien. Chao. Gracias. La menstruación, la menopausia. Hasta luego. Gracias, hasta luego.